Hoy nos vamos a sumergir en una época fascinante, la Castilla de finales de la Edad Media, para conocer a un personaje que parece sacado de una novela. Hablamos de Pero Niño. Eso es. Un caballero, marino, leal a su rey, pero también corsario, uno que dio bastante que hablar, sobre todo en las costas inglesas. Su vida es una auténtica aventura. Queremos explorar precisamente eso, su trayectoria, desde sus inicios cerca del poder hasta convertirse en un hombre temido en el mar. Y es que su historia nos abre una ventana muy interesante a cómo era esa época, ¿sabes? La política entre reinos, Castilla, Aragón, Francia, Inglaterra, la guerra naval, las relaciones con Granada, incluso con el papado de Aviñón. Todo muy complejo. Empecemos por el principio. ¿Dónde y cuándo nace Pero Niño? Pues nace hacia 1378, creemos que cerca de Valladolid. Su familia era noble, los Niño y los Laso de la Vega, pero bueno, no estaban en su mejor momento. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Habían apoyado al bando perdedor en la guerra civil castellana, al rey Pedro I, el que llamaban el Cruel, frente a Enrique de Trastámara. Y claro, eso les pasó factura. Habían perdido influencia, patrimonio. Pero entonces ocurre algo inesperado, ¿verdad? Algo que les conecta con la realeza de nuevo. Exacto. Un golpe de suerte, o del destino, como quieras llamarlo. La madre de Pero Niño, Inés Laso de la Vega, es elegida como nodriza, como ama de cría del infante Enrique, el que luego sería Enrique III, el doliente. O sea que eso lo cambió todo para ellos. Radicalmente. Fue una segunda oportunidad. Les dieron el señorío de Cigales, y lo más importante, Pero Niño se crió en la corte. Creció jugando y estudiando junto al futuro rey. Vaya, así que no era un noble cualquiera para el rey. Eran amigos de la infancia. Amigos, sí. Y esa relación tan cercana fue fundamental. Crecieron juntos, ¿eh? Compartieron maestro y se forjó una lealtad muy, muy fuerte. Además tuvo un mentor de primera, Ruy López Dávalos, el condestable de Castilla. El jefe militar del reino, nada menos. Exacto. López Dávalos vio algo en el chaval, vio su potencial y lo guió en sus primeros pasos militares. Y parece que Pero Niño respondió rápido. Con 15 años ya estaba en combate, ¿no? Sí, muy joven. En 1394, en el asedio de Gijón contra unos nobles rebeldes. Y luego, entre 1396 y 1399, destacó bastante en la guerra contra Portugal, a las órdenes de López Dávalos. Aprendía rápido, ¿sí? Demostró valía desde el principio. Y esa conexión con el condestable se reforzó aún más. Hacia 1399 se casó con Constanza de Guevara, que era hermana de la mujer de López Dávalos. Ah, todo quedaba en familia, digamos. Bueno, era habitual en la época. Tuvieron un hijo, pero ella murió joven. Así que, Pero Niño enviudó pronto. una vida intensa desde joven. Acción, conexiones, pérdidas. Pero su gran fama le viene del mar. Y eso es curioso para un noble castellano de interior. Muy curioso. Y aquí entra de nuevo su relación con el rey Enrique III. Cuéntanos, ¿cómo da el salto al mar? Pues mira, hacia 1404 el comercio de Castilla por mar estaba creciendo mucho, pero sufría ataques constantes. Piratas, corsarios. En el Mediterráneo era un problema serio. Piratas berberiscos. También. Pero lo curioso es que muchos eran corsarios cristianos. Algunos operaban incluso con apoyo de la Corona de Aragón o del Papa de Aviñón, el famoso Papaluna. La cosa se complicaba. ¿Y qué hizo el rey? Necesitaba a alguien de absoluta confianza, leal, decidido, capaz de actuar con dureza, pero sin provocar una guerra abierta. Y pensó en su amigo de la infancia. En Pero Niño. Pero Niño le encargó una misión secreta, básicamente hacer de limpiador naval, poner orden y proteger los barcos castellanos. Pero si no tenía experiencia en el mar. Primó la confianza sobre la experiencia. Totalmente. El rey valoraba su liderazgo, su valor y, sobre todo, esa lealtad a prueba de bombas. Le dio el mando de 2 galeras y una nao. Eso sí, rodeado de marinos expertos como Juan Bueno y Nicolás Obonel. Pusieron base en Cartagena en 1404 y ahí empezó todo. La aventura mediterránea. Primeros objetivos. Bueno, aunque el encargo principal eran esos corsarios incómodos, empezó tanteando la costa norteafricana, buscando piratas berberiscos. Hubo algunos choques, pero nada espectacular al principio. Y luego fue a por los corsarios cristianos. Sí, localizó a 2 importantes, Juan de Castrillo y Arnau Aimar, cerca de Marsella. Pero le salió mal la jugada. ¿Cómo que mal? Le tendieron una trampa, una emboscada. Él y parte de sus hombres cayeron prisioneros. ¿Capturado? ¿En plena misión secreta? Eso tuvo que ser un problemón. Un problemón y una prueba de fuego.
Los interrogaron, parece que incluso los torturaron, pero nadie soltó prenda. Ni Pero Niño ni sus hombres dijeron que trabajaban para el rey de Castilla. Mantuvieron el secreto. ¡Qué lealtad! ¿Y cómo salieron de esa? Al final pagaron un rescate. Lo gestionaron enviados del Papa Luna, Benedicto XIII. Pero imagínate el carácter de Pero Niño. Esto no iba a quedar así. Me imagino que no. Venganza. Y de las sonadas. Localizó a los corsarios mallorquines que le habían tendido la trampa, que se habían refugiado en Cerdeña, territorio de la Corona de Aragón en aquel momento. ¡Uy, terreno peligroso! Pues fue a por ellos. Los encontró en Alguer y, bueno, no solo quemó sus naves, quemó casi toda la flota del puerto. Y repitió la jugada en Oristano. Atacar puertos aragoneses. Eso sí que tuvo que generar tensión diplomática. Muchísima. Aragón protestó, claro. Las relaciones con Castilla se tensaron. Pero demuestra la audacia de Pero Niño, que no se paraba ante nada. Y aún hubo más. ¿Más todavía? Sí, una incursión nocturna en Túnez. Increíblemente arriesgada. ¿Qué pasó allí? Se colaron de noche en el puerto. Abordaron por sorpresa la galera del mismísimo gobernante de Túnez. La saquearon y salieron de allí a toda prisa combatiendo contra la guardia del puerto. Una pasada de audacia. Salió ileso. Casi. Resultó herido en un pie durante la huida. Y aquí viene una anécdota famosa. A ver. Los médicos querían amputarle el pie. Y él se negó en redondo. Dijo algo como que prefería morir entero que vivir lisiado. Vaya carácter. Incluso se dice que él mismo cogió un hierro al rojo vivo y se cauterizó la herida. Una determinación brutal. Impresionante. Después de todo este jaleo en el Mediterráneo y las quejas de Aragón, ¿qué hizo el rey? Enrique III fue listo. Para calmar las aguas con Aragón decidió cambiarlo de escenario. Lo mandó al Atlántico, al Canal de la Mancha. Un frente, si cabe, aún más caliente. Claro, en plena guerra de los 100 años. Justo. Castilla estaba aliada con Francia contra Inglaterra. Y además había otro problema gordo, los piratas ingleses que atacaban los barcos castellanos que iban a Flandes. Había uno especialmente famoso, Harry Pay, al que aquí llamaban Harry Pay. El terror de los mares. Algo así. Y las quejas de Castilla e Inglaterra no servían de nada. Así que Enrique III pensó, ¿quién mejor que Pero Niño para devolverles la visita? Mandó al especialista. Exacto. En 1405 salió de Santander con 3 galeras. Puso base en La Rochela, en Francia, y allí se alió con un noble francés, Charles de Savoy. Flota combinada, lista para atacar a Inglaterra. Y empezaron los ataques de castigo a la costa inglesa. Una campaña sistemática. Primero en la zona de Burdeos, que era inglesa entonces. Saqueos, incendios. Luego subieron hacia el norte. Cornualles, más saqueos. Saint Earth, que llamaban Chanta, ardió. Después, la isla de Portland. ¿Desembarcaron allí también? Sí, aprovecharon la marea alta. Quemaron aldeas, lucharon contra soldados ingleses. Y hay un detalle que se cuenta, curioso. ¿Cuál? Que parece que Pero Niño y sus hombres impidieron a los franceses quemar las casas de la gente más pobre. Un pequeño gesto. Interesante. ¿Y llegaron a atacar a Harry Pay en su propio terreno? Sí, fueron a Poole, que era su base. Savoy, el francés, parece que no las tenía todas consigo. Le parecía muy arriesgado. Pero Niño tiró para adelante con sus hombres. Decidido como siempre. Quemaron la villa. Asaltaron un almacén fortificado. La retirada fue muy dura, hubo combates cuerpo a cuerpo. Al final Savoy tuvo que ir a ayudarles. Harry Pay no estaba, pero su hermano murió en la pelea. La fama de Pero Niño crecía por momentos. Se convirtió en la pesadilla de la costa sur inglesa. Pero su fama también creció en Francia, y no solo como guerrero. No, pasó un invierno en Rouen, después de las campañas. Y allí conoció a Jeanne de Belengues. ¿Y quién era ella? Era la joven y guapa esposa de un almirante francés ya muy mayor, Renaud de Trie. Y bueno, surgió la chispa. Se enamoraron. Un romance en tiempos de guerra. Sí. Poco después, el viejo almirante murió. Pero Niño, que seguía viudo, y Jeanne se prometieron matrimonio. Acordaron esperar 2 años de luto. ¿Cumplió la promesa? Pues no. Las cosas se complicaron. O quizás cambiaron sus prioridades. Se fue a París a reclamar pagos que le debían los franceses. Y mientras esperaba, se convirtió en la estrella de la corte. ¿Cómo? Participando en justas, en torneos, era un caballero consumado, muy hábil con las armas. Derrotaba a los campeones franceses. Ganó muchísima fama, admiración. Lo invitaron a órdenes de caballería. En fin, que entre tanta gloria y actividad cortesana,
La promesa a Jeanne se quedó por el camino. Vaya, parece que la ambición o la vida de corte pudieron más. ¿Y volvió al mar? Sí, hubo una última gran campaña en el Atlántico, otra vez con Savoy y otros aliados franceses y normandos. Esta vez el objetivo era la isla de Jersey. Posesión inglesa. Un hueso duro de roer, imagino. Sí, un ataque a gran escala. Desembarcaron unos 2.000 hombres, incluso con caballos. Los defensores ingleses eran más, unos 3.000. La batalla fue muy dura. ¿Cómo se decidió? Hubo un momento clave. Un grupo liderado por Pero Niño consiguió llegar hasta el portaestandarte inglés y derribarlo. Eso desmoralizó a los defensores y la victoria fue para la flota franco-castellana. Una victoria importante. ¿Se quedaron con Jersey? No era práctico mantenerla. Había castillos fuertes y la flota inglesa podía llegar en cualquier momento. Hicieron lo habitual en estos casos. Exigieron un rescate muy alto, 10.000 coronas de oro, y un tributo anual, aunque eso del tributo era más bien simbólico, para marcar el golpe. ¿Después de este éxito, ya volvió a Castilla definitivamente? Sí, recibió la orden de regresar. Llegó a Madrid justo a tiempo para recibir un gran honor. ¿Cuál? Su amigo, el rey Enrique III, lo armó caballero personalmente. Un reconocimiento enorme. Pero la alegría duró poco. El rey, que siempre tuvo una salud delicada, murió esa misma Navidad de 1406. ¡Qué golpe para Pero Niño! Perder a su amigo y protector. ¿Qué hizo entonces? ¿Siguió en activo? Sí, claro. Al año siguiente, en 1407, ya estaba participando en la campaña contra el reino de Granada, a las órdenes del nuevo hombre fuerte, el regente Fernando de Antequera, que era hermano del rey fallecido, y volvió a destacar en combate, en Setenil, en Ronda. Parece que no paraba. Y entre tanta guerra y político, aún hubo tiempo para el amor. ¡Uf! ¡Y qué amor! Uno que desafió todo y a todos. Se enamoró de Beatriz de Portugal. Beatriz de Portugal, de la familia real portuguesa. Exacto. Y aquí la historia familiar es importante. Era nieta del rey Pedro I de Portugal y de la famosa Inés de Castro. Y además estaba bajo la tutela del regente de Castilla, Fernando de Antequera. Del mismo regente. O sea, la protegida del hombre más poderoso del reino. Precisamente. Y Fernando de Antequera aseguró que tenía planes para casarla con alguien que le conviniera políticamente. Pero Niño se lanzó, empezó a cortejarla, al estilo caballeresco. Me imagino la cara del regente cuando se enteró. Imagínate. Pero es que fueron más allá. En 1409, Pero Niño y Beatriz se casaron en secreto. ¿En secreto? Desafiando directamente al regente. Una osadía tremenda. Cuando Fernando de Antequera lo supo, montó en cólera, claro. Los llamó a ambos a capítulo. ¿Qué momento de tensión? ¿Cómo reaccionaron ellos? Pues con una valentía increíble, Beatriz reconoció abiertamente que se habían casado. Pero Niño, lejos de achantarse, le plantó cara al regente. Dicen que le dijo que el infante no era su señor. Palabras mayores. Vaya desafío. Eso tuvo que tener consecuencias serias. Gravísimas. Pero Niño tuvo que irse al exilio, a Bayona, y a Beatriz la encerraron más de un año en el castillo de Urueña. Parecía el fin. Pero no lo fue, ¿verdad? ¿Cómo se arregló? Pues intervino la otra regente, la reina viuda Catalina de Lancaster, la madre del rey niño Juan II. Ella medió, intercedió y consiguió el perdón para ellos. Les permitieron casarse oficialmente. Al final, triunfó el amor, entonces. Parece que sí. Se casaron, se instalaron en Cigales, el señorío de Pero Niño, y tuvieron varios hijos. Aseguraron el linaje. Pero la vida política de Pero Niño no se calmó del todo. Siguió metido en las luchas de poder de Castilla. Era casi inevitable en esa época. Apoyó a uno de los infantes de Aragón, Enrique, que era hijo de Fernando de Antequera, en sus luchas contra el hombre fuerte del rey Juan II, el valido Álvaro de Luna. El valido, esa figura tan poderosa. Exacto. Y ese apoyo le costó otro exilio, aunque más corto. Pero la política da muchas vueltas. Y Pues, irónicamente, fue el propio Álvaro de Luna quien años después facilitó su reconciliación definitiva con la corona. Incluso se le prometió el condado de Buelna en Cantabria. Puede que ya lo llamaran conde antes de morir, aunque no fuera oficial del todo. ¿Y sus últimos años fueron más tranquilos? Sí, parece que sí. Se dedicó más a administrar sus tierras, a su familia. Tuvo que sofocar alguna pequeña revuelta local en Cantabria, pero en general fueron años de paz. Murió hacia 1453, con unos 75 años. Una edad muy respetable para la época y para la vida que llevó. Una vida de película, sin duda.
Y él mismo se aseguró de que no se olvidara. Eso es fundamental. Antes de morir, hizo algo clave para su memoria. Encargó su biografía. Se le escribió Gutiérrez Díez de Gámez, que había sido su alférez, su hombre de confianza, compañero de 1000 batallas. Y el resultado fue... El Victorial. Exacto, una obra importantísima. No solo por lo que cuenta de Peroniño, sino porque es una de las primeras biografías escritas en castellano. Es la fuente principal que tenemos y la que construyó su leyenda de caballero invicto. Hoy el manuscrito está en la Biblioteca Nacional y en Cantabria, en Buelna, aún se puede ver la torre de Peroniño. Así que repasando todo, tenemos a un personaje con muchas caras. Amigo fiel de su rey, guerrero y marino audaz, corsario temido, cortesano, protagonista de romances, un hombre complejo, reflejo de su tiempo, totalmente. Un hombre de acción, leal, ambicioso también, y cuya leyenda se forjó en gran parte gracias a esa biografía que él mismo impulsó. El Victorial, el victorioso, el que, como dice su lema, fue siempre vencedor y nunca vencido por mar y por tierra. Una figura que sin duda da para pensar. Nos deja esa pregunta flotando. ¿Cómo se combinaban en alguien como él la lealtad, la búsqueda de honor, la riqueza y la brutalidad inevitable de la guerra y el corso en la Edad Media? ¿Qué nos dice su vida sobre los ideales y las realidades de la caballería? Ahí queda la reflexión.